hermano pastor Freddy Pinzón, querida iglesia del barrio El Jordán de la ciudad de Ibagué. Es un placer de nuevo estar con ustedes en este día hermoso, como todos los días que son hermosos, que el Señor nos da ese gran privilegio de disfrutarlo. En este día quiero hablarles de un tema muy importante y precisamente tiene que ver con estos tiempos. El pasaje bíblico para hoy lo encontramos en el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41, que dice así: Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. ¡Maestro!, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra bendita del Señor. El tema para este día es: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? En este trozo escritural vemos que Jesús está en camino a la tierra gentil después de un tiempo de conferencias especiales, seminarios hermosos que le daba a sus discípulos y a las multitudes que le seguían. La palabra ese o aquel día tiene una connotación de señalar algo especial. Un día que se debe marcar en la agenda histórica de cualquiera. Por lo general, cada persona organizada tiene un día especial, bueno o malo, sobre todo las damas en su diario vivir. Vemos en la palabra de Dios que el Señor Jesús, Dios con nosotros, efectuó su ministerio en la tierra en forma planificada y proyectada de acuerdo a los propósitos del Padre. En ese día, para el Señor y sus discípulos, había sido un día especial de mucho trabajo, pues era, dice la Escritura, ya de tardecita, ya de noche. Me imagino que posiblemente sus discípulos esperaban la invitación de su maestro para ir a un hotel o ir a un restaurante y comer algo, pues estaban cansados, estaban ya con sueño, pero entonces el Señor tenía otras proyecciones para esa misma noche, otro trabajo especialísimo para esa misma noche. Entonces el Señor, en lugar de invitarles a la cena o al descanso, Él estaba agotado también, como hombre que era, les sorprende. Qué tremenda sorpresa para sus discípulos. En el versículo 35, crucemos al otro lado. Qué tremendo. Crucemos al otro lado. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido también
esas circunstancias de cansancio, de quizá ir a descansar, de quizá ir a comernos un manjar, pero alguien nos interrumpe, alguien nos dice, necesito ayuda, vamos a hacer algo. Recuerdo una vez en la ciudad de Cali, las 3 de la mañana estábamos durmiendo cuando alguien tocó el timbre y me levanté y era una hermana de la iglesia. Pastor, necesito su ayuda. Mi esposo me está castigando. Tremendo eso. Y tuve que alistar, salir e irme en su carro para la ayuda. El Señor sorprende a cualquier momento porque somos sus socios, mis hermanos. Versículo 35. Repito la frase. Crucemos al otro lado. Sus discípulos no habían entendido claramente la misión de Jesús, pues estaban preocupados por sus intereses personales. Era lógico para ellos en aquel momento. Creo que a los discípulos les sorprende el llamado en forma imperativa. Es como una orden. Crucemos al otro lado. Él sabía que tenía que dejar por un tiempo su territorio, su pueblo, para buscar otras ovejas. En una parte de la escritura dice él muy clarito, tengo otras ovejas que rescatar. Era su misión, primero venir a su pueblo, que lo rechazó, y luego buscar a otras que estaban perdidas. Y óigame bien, hermanos, esas otras somos nosotros, los gentiles. Ese otro lado, cuando el Señor dice tenemos que cruzar al otro lado, pues era nada menos que al otro lado del mar de Galilea, bastante grande, el mar, con bastante agua. Y nada menos que tenían que ir no a los de su mismo pueblo, sino al pueblo gentil. Para ello tenía que atravesar ese mar y era de noche. El Señor sabía muy bien el por qué vino a este mundo. Como dice la Escritura, Dios con nosotros. Número 1, acreditar las profecías con respecto a su venida. Él no miente y cumple lo que promete, dice la Escritura. Y en segundo lugar, a reconciliar al hombre con Dios. ¡Qué hermoso! Isaías 52:13 dice, miren, mi siervo triunfará, será exaltado, levantado y muy enaltecido. En el capítulo 53, versículo 1, aquella gran profecía sobre el venimiento de Jesús y su crucifixión, dice el profeta, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Isaías 45:23 dice, vuelvan a mí y serán salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro como yo. ¡Qué lindo! Para ese cumplimiento tenía que haber una presentación personal. Por eso el Dios con nosotros vino precisamente a eso. ¡Qué lindo! El apóstol San Pablo dice en Romanos 3:23, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, porque no hay un solo justo, ni siquiera uno. ¡Qué tremendo! Además, en el capítulo 42 nos dice el profeta que el siervo del Señor hará justicia. Y óigame bien, qué linda porción. Y no vacilará, ni se desanimará en abrir los ojos a los ciegos, para librar, porque esa fue su misión, de la cárcel a los presos del calabozo, a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, dice el Señor, ese es mi nombre. Qué bonito, es interesante mirar esta escritura en una forma muy bien detallada para entender ese mensaje en esta escritura en este día.
Ese es mi nombre. El Señor se dirige con los socios del reino. Déjenme decirles, hermanos, que el Señor nos vino a rescatar, nos vino a transformar, a darnos una nueva naturaleza, porque Él derramó su preciosa sangre en la cruz del Calvario precisamente para darnos una esperanza gloriosa en una naturaleza gloriosa también. Entonces Él nos llama a que seamos socios del reino. Dice el apóstol Pablo que aún los ángeles quieren bajar a la tierra, óigame bien, para hacer el trabajo de nosotros. Qué lindo. El Señor se dirige a los socios del reino. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Una pregunta acá en esta parte. Porque, hermanos, una cosa es vivir en nuestro territorio, pero otra cosa es pasar al otro lado, donde, óigame bien, reina la oposición hacia las cosas espirituales. Precisamente el Señor sabía, los discípulos no sabían que al otro lado del mar había un problema serio. Y ese problema serio era un endemoniado que tenía cientos de espíritus inmundos, que estaba perjudicando a la sociedad, que estaba asustando a la sociedad, que estaba intranquilizando a la sociedad, no los dejaba dormir, porque dice la Escritura que nadie le podía dominar a este hombre. Hermanos, viendo este pasaje, me pregunto hoy, ¿será que nosotros, la iglesia de Cristo, así como sus discípulos en aquel entonces, estaremos todavía cortos del conocimiento de Él? ¿De saber cuál es la misión de Jesucristo? El Señor conocía el problema, como pasó con la mujer samaritana allá en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, donde los discípulos se extrañaron cuando Él dijo: tengo que quedarme acá y ustedes vayan a Samaria y busquen algo de comer. Y era el mediodía, con un calor tremendo, y estaba precisamente al pie de un pozo que no iba a tomar de esa agua, pero Él sabía que ahí iba a llegar alguien que necesitaba de Él. Hermanos, déjenme decirles que la iglesia hoy, muchos de la iglesia, tienen temor de lo que está sucediendo. Estamos en unos momentos difíciles. ¿Cómo estamos actuando hoy? Hay muchos que están enfermos de nuestras familias. Hay otros amigos que también tienen problemas. ¿Cuál es nuestra solución a esos problemas? Hermanos, llevamos más de 3 meses encerrados en nuestras casas, con tiempo glorioso para hacer algo. ¿Qué estamos haciendo? Hoy tenemos la posibilidad de comunicarnos, no importa en dónde se encuentran las personas, pero es fácil que nos sentemos por un momento en nuestra casa y miremos a quienes podríamos nosotros ayudar. La semana pasada tuve el privilegio de llamar a unos familiares que hacía mucho tiempo no les escuchaba, años. Y me di cuenta que 2 de ellos están enfermos y necesitan ayuda. Y le dije, porque son cristianos, y le dije a uno de ellos: ¿por qué no llama al pastor de su iglesia para que le ayude y para que ore por usted, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor? Usted, si tiene fe y confianza en el Señor, Dios te va a ayudar. Y le llamé después de unos días y le dije que si había hecho eso, y me dice: no, porque el pastor está siempre en su casa y me da pena que venga hasta acá porque no ha venido y él sabe que yo estoy enfermo. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, de todas maneras, tenemos que mirar
en el versículo 37. Jesucristo, hermanos del alma, es la solución. ¿A través de quién? A través de usted y a través de mí. Somos nosotros los responsables para que hoy, en estos momentos difíciles, podamos darle la mano espiritual a aquellos que la necesitan. El versículo 37 nos dice la palabra: se desató una fuerte tormenta. ¡Qué tremendo! Allí terminó la bonanza. El cristiano vive una vida de privilegios, hermanos, pero no todo es bonanza. Lo digo porque tengo muchas experiencias en cuanto a ello. ¿Cuántos de nosotros, hemos sufrido por Cristo? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido que soportar las injurias del enemigo porque adoramos al Dios del cielo? Recuerdo en la década del 50, cuando yo era un muchacho y la iglesia en mi pueblo empezaba a formarse, pero las ideologías políticas de odio empezaron también a trabajar con la iglesia para destruirla, para acabarla. Y allí empezaba nuestra iglesia en aquel pueblo y tuvimos que llevar las consecuencias. Recuerdo que era una iglesia hermosa, era un grupo de jóvenes hermosos, pero cuando llegó la persecución allí quedamos muy pocos. Quedamos unas 4 o 5 familias que Dios nos ayudó para sobrevivir y aguantarnos las injurias del enemigo. Pero aquí estamos, porque aprendimos muchas cosas hermosas que el Señor, como dice el salmista en el capítulo 23 de los Salmos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Recuerdo en aquel tiempo cuando la iglesia, los pocos que quedamos, después que nos destruyeron el templo, orábamos aún sin prender luces para que no nos persiguieran, y pasábamos toda la noche en vigilia pidiéndole al Señor que abriera las puertas y le diera la oportunidad a su iglesia a sobrevivir en esos tiempos peligrosos. Tremendo. El Señor dice en Juan 14:1 y capítulo 23:7: ¿por qué se angustian ustedes? Confíen en Dios, vivan mi paz, que el mundo no la puede dar. No sean cobardes. ¡Qué tremendo! Hermanos, déjenme decirles que hay cobardes entre la iglesia. Vuelvo a repetir lo de la década del 50, cuando muchos jóvenes, eran una juventud como de 30, 40 jóvenes, y quedamos poquitos porque los demás dieron un paso atrás. Porque les decían: evangélicos o católicos, si ustedes renuncian, les vamos a ayudar, les vamos a apoyar, pero si no renuncian, los vamos a acabar. Y la mayoría de estos jóvenes, conozco varios de ellos, dieron un paso atrás. Cobardes. El versículo 38 dice el Señor en su palabra: cuando los discípulos le llaman a Jesús, déjenme decirles que fueron un poco irreverentes. El pasaje lo dice muy clarito: ¡Maestro! Le gritaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Yo he tenido jefes, o tuve jefes, y fui militar y tuve jefes, y yo no podía alzar la voz a mis jefes, porque eso es irreverencia. Y aquí son discípulos. Pero es que el versículo 41 nos damos cuenta. Dice la Escritura: ¿quién es este hombre? No lo conocemos. Hermanos queridos, ¿cuántos de nuestros miembros de nuestras iglesias conocen detenidamente, concienzudamente al Dios de los cielos, al Rey de reyes y Señor de señores? Allí sus discípulos, me dice la Escritura, no sabían quién era el que estaba con ellos. ¿Quiénes somos nosotros para tener esa actitud desagradable con el Señor?
¿Dónde está Dios? Es la pregunta de muchos hoy. ¿Por qué no me ha escuchado? ¿Por qué esta pandemia? Dicen otros. Deberíamos primero, hermanos queridos, examinarnos a nosotros mismos, como dice el salmista allá en el Salmo 51. Yo soy pecador, porque mi padre, mi madre me engendraron en pecado. ¡Qué tremendo! No olvidemos que Dios es el dueño de todo. Él es el soberano. Él actúa conforme a su voluntad. Pablo dice en Romanos 11, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Hermanos, ¿por qué nos preocupamos en estos tiempos con la pandemia? Déjeme decirle que Dios es el dueño de todo. Él es el soberano de todo. Y Él está al tanto de nuestras situaciones. Él sabe el por qué. O Él ordenó o Él, oiga bien hermanos, dio su voz de permiso, como pasó con Job. ¿Se acuerdan de Job? Era un siervo, dice la Escritura, santo, era un siervo íntegro y Dios le dio permiso al demonio para que lo atormentara. ¡Qué tremendo! La actitud brillante de Jesús en el versículo 39 al 41. Primero, reprendió a la naturaleza y le dio una orden. Y luego reprende a sus discípulos con toda autoridad, como dueño y señor de la barca. Yo soy el piloto, yo estoy acá, porque se asustan. Reprendió la incredulidad de sus discípulos, el versículo 40. ¿Por qué tienen tanto miedo? Cabezaduras, yo soy su piloto, yo soy su piloto. Vemos que sus discípulos eran tardos para entender el mensaje del Maestro. ¿Qué han visto? ¿Qué han escuchado de mí? Posiblemente les dijo el Señor. Y todavía no me conocen. Les he dicho que en mí hay paz. No importa las aflicciones del mundo. Confíen en mí, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Además, dice el mismo Señor, ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, busquemos al Señor de corazón. Busquemos al Señor en oración. Busquemos al Señor en tiempo y fuera de tiempo. Y ya que tenemos las oportunidades, como lo está haciendo este servidor con los familiares que estamos aquí, que somos 4, mi hija, mi nuera y mi esposa linda, estamos siempre pendientes, buscando al Señor todos los días en oración, en estudio de la palabra, y ayudando a aquellos, como les dije hace un momento, que necesitan el apoyo nuestro. Todos los domingos a las 11 de la mañana estamos, como estamos ahorita, en vivo con varios de nuestros hermanos y amigos aquí y en los Estados Unidos, dándoles la palabra de aliento, dándoles la palabra que alimenta, la palabra que nos corrige, la palabra que nos da lo que nosotros necesitamos. Bendito el nombre del Señor. Quiero leerles para terminar el Salmo 89, que dice lo siguiente, muy hermoso. Salmo 89, 8 y 9, que dice, ¿quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Tú gobiernas sobre el mar embravecido, tú apaciguas sus encrespadas olas. Bendito el nombre del Señor. No importa el mar embravecido, mis hermanos, no importa la clase de pandemia o la clase de virus o lo que se llame, pero a través de la historia de la iglesia hemos pasado por muchas situaciones de virus y Dios ha bendecido a su iglesia, ha librado a su iglesia, ha ayudado a su iglesia y es el mismo Dios de ayer,
el mismo Dios de hoy. Hermanos, el único gobierno soberano, poderoso, dueño del cielo y la tierra, se llama Jesucristo. Y Él está presto para no dejarnos naufragar. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y de mañana. Y Él conoce la situación muy bien. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo está el mundo? ¿Para dónde Él permite que esté llegando esta situación? Confiemos en el Señor. No nos acobardemos de las circunstancias, sino más bien alcemos nuestra mirada. Y el Señor está presto para ayudarnos. El Señor está presto para socorrernos. El Señor está presto para darnos la mano, como pasó aquí con sus discípulos, que ellos pensaban que era su último día. Ellos pensaron que se iban a ahogar, pero ahí estaba el Salvador de sus vidas. Ese mismo Jesús de aquella noche está con su iglesia aquí en Colombia y en el mundo. No desmayemos, sino afiancémonos de todo corazón en sus brazos, porque la Escritura me dice que todos los que llegan a los brazos del Padre, nadie les podrá hacer daño. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra preciosa. Que tu palabra pueda llegar a nuestros corazones, redarguirlos y darles el ánimo que necesitamos para que podamos, oh Dios, engrandecer tu nombre y el nombre de Jesucristo ser glorificado a través de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.